Hechos de los Apóstoles, la continuación, capítulo 9, versos 20 al 43. Como siempre, vamos a recapitular qué vimos la clase anterior. La clase anterior comenzamos con la historia de un personaje nuevo, relativamente. Ya habíamos hablado un poquito de él en el capítulo 8, en el 7, pero ahora estamos ya profundizando más en quién era este hombre, Saulo de Tarso. Aparece aquí en la escena el hombre que prácticamente escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y un hombre que Dios usó de una manera impresionante. Vimos una vida transformada, de la noche al día, del negro al blanco, fue completamente transformado en cuestión de segundos. Y vemos cómo Dios frustró el plan que este hombre tenía. Vemos que Saulo iba con un propósito y un plan, ¿y era qué? Sí. Pensaba ir a arrasar, a atrapar, a encarcelar y posiblemente asesinar cuanto cristiano se encontrara en Damasco. Vimos que Damasco era una ciudad fuera de Israel. O sea, este hombre estaba tan empeñado en hacer daño, así sea fuera, no le importara, dijo, me voy para otro país si es necesario. Vimos la historia de quién era Saulo. Vimos quién era, cuáles eran sus credenciales. Vimos que era un hombre con mucho estudio, con mucho conocimiento, educado por los mejores educadores, los mejores rabinos de la época. Y vimos a qué se dedicaba. Se dedicaba completamente a esto, o sea, se dedicaba como fariseo a estudiar la palabra, pero vimos que llevaba ya gran parte del tiempo dedicado a perseguir a los cristianos. Vimos cómo Dios es quien inicia nuestra salvación. Vimos que la salvación no es algo que comienza en nosotros. Tenemos la idea de que decimos, sí, yo vine a los pies del Señor, pero vemos que es Dios el que nos atrae primeramente a Él. Porque la palabra dice que nosotros nacemos muertos en nuestros pecados y delitos. Y dijimos que un muerto no puede reaccionar por cuenta propia, no puede obrar por cuenta propia. Entonces vemos que es Dios el que nos atrae a Él. Saulo vimos también que se dedica en estos días que está en Damasco, en estos 3 días de ceguera, se dedica a la oración y al ayuno. Vimos la importancia de eso. Y hablan de un hombre que aparece en la escena, poco corto, pero usado por Dios grandemente, y es Ananías, que es el hombre que va con una fe impresionante, porque Dios lo manda a que vaya a hablarle a Saulo, que vaya a orar por él para que recobre la vista. Y Ananías, sabiendo quién era Saulo de Tarso, sabiendo que era su archienemigo, Ananías obedece y va y hace lo que el Señor le pide. Y vimos que la obediencia nos llena del poder del Espíritu. Ananías obedeció, ¿y qué sucedió? Oró. Y el Espíritu Santo a través de Ananías, ¡pum!, llena la vida de Pablo. Y es solo la obra de Dios la que puede cambiar la vida de pecadores perdidos y muertos. Nada más nos puede cambiar. Nuestros esfuerzos, nuestras buenas obras, nada nos puede transformar. Es únicamente Dios por medio de Jesucristo que puede transformar la vida de un pecador, de una persona que va rumbo a la muerte para ser un hombre como lo fue Pablo, que cambió su vida completamente para predicar a Cristo Jesús. Y terminamos con este versículo del estudio pasado, que dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Ese detalle es importante. Vimos que es importante. Siempre la conversión va ligada al bautizo. Un creyente debería inmediatamente después de creer bautizarse. ¿Por qué? Porque vemos que en el libro de Hechos este era el patrón. Creían, se bautizaban. Creían, se bautizaban. No esperaban un año, no esperaban 3 meses. Creían y se bautizaban. Luego comió y recobró las fuerzas. Continuamos entonces ya hoy. Hechos 9 del 20 en adelante. Dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, Saulo, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Saulo comienza a predicar inmediatamente. Él no esperó,
Él no fue a hacer un curso, él no fue a empezar a hacer clase, él empezó a predicar de lo que sabía. Él no se las sabía todas. Este encuentro con Jesús no lo llevó a ser el Pablo que vemos en los evangelios de la noche a la mañana. Hubo una transformación y Pablo utilizó lo poco que conocía para empezar a predicar. Su testimonio y cómo él entendió que Cristo cumplía el Antiguo Testamento. Entonces Pablo empezó con lo que conocía a predicar a Cristo. Y eso estamos nosotros llamados. Una persona que viene a los pies de Jesús no tiene que esperar 3, 4, 5, 10 años hasta pensar que ya sabe lo suficiente para predicar a Cristo. Nosotros, en el momento que Cristo transforma nuestra vida, ya tenemos ahí con qué empezar a predicarle, empezando con nuestro propio testimonio, mostrando, yo antes era así, pero ahora mire, por la gracia de Jesucristo, ahora soy así. Entonces, Saulo empieza inmediatamente a predicar. Y la transformación normalmente, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, creo que a mi esposa también. Cuando uno llega a los pies del Señor por primera vez, dígame si uno no quiere hablarle a todo el mundo sobre lo que a uno le sucedió. Es un amor que uno al que se encuentra, uno le dice, no, y Jesús, y no se imagina, o sea, yo antes era así, no, y ahora imagínate. Y es una cosa, Saulo estaba en ese, o sea, él inmediatamente quería narrar su experiencia, su primer amor con Cristo. Porque vemos, nos dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Imagínense, mientras algunos recibían ese mensaje de Saulo horrorizados, imagínense cuántos judíos en la sinagoga decían, pero esperen, este no es Saulo de Tarso, el que supuestamente viene con cartas aquí de los sumos sacerdotes para poder atrapar a los cristianos, y cómo así que ahora está en la sinagoga predicándonos de que Cristo sí es el Mesías. La gente estaba confundida. Otros estaban también confundidos porque decían, por el otro lado decían, pero esperen, este Saulo, el que viene a matarnos, ¿cómo así que ahora sí está de acuerdo con lo que nosotros creemos? La gente estaba perpleja, no entendían qué estaba sucediendo. Y se preguntaban, ¿no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Pero su valor y su pasión por predicar al Salvador fueron lo que más adelante llevó a Pablo a decir, ay de mí si yo no anunciase el evangelio. Él entendió que inmediatamente él tenía que anunciar las buenas nuevas de Jesús. Él sabía que no era algo de que, pero ¿qué irán a decir? Imagínense, yo vengo aquí como un fariseo y ahora vengo acá, ¿qué van a decir? No, a él no le importó. A él no le importó qué iban a decir de él. Él simplemente cumplió con lo que sabía que tenía que hacer. Cristo se le apareció en el camino y él dijo, yo tengo que predicar a Jesucristo porque él es el Mesías. Y vemos como el más celoso defensor del judaísmo se convirtió en el más celoso evangelista para el cristianismo. Si ven cómo Dios usa, es muy bonito ver cómo Dios usa lo que quizás nosotros usábamos en el mundo para mal. Esas cualidades que pensábamos que teníamos, que yo era muy bueno para engañar y muy bueno para esto y para que la gente, para ese don de gentes, de caerle bien a la gente y de que todo lo que yo contaba la gente me creía. Ahora Dios, cuando venimos a Cristo, lo usa para Él. Usa todo eso que antes usábamos para mal, que de cierta manera pueden ser cosas que el Señor puso en nosotros, pero que terminamos usándolas para el reino de la oscuridad. El Señor lo usa para el bien. Entonces su conocimiento en el judaísmo y el poder del Espíritu, miren que ahí es un conjunto. El conocimiento más el poder. Entonces no quiero decir que no es importante prepararnos y conocer para predicar. Porque Saulo llegó a ser lo que era. ¿Por qué? Porque también hubo una preparación. Ese hombre era un conocedor de la palabra de Dios. Solamente que el conocimiento estaba enceguecido en su conocimiento. Pero cuando se le quita ese velo, yo creo que Pablo entendió el Antiguo Testamento. Lo que él antes hablaba de memoria, recitaba de memoria, lo entendió. Porque vio que Cristo cumplía cada punto del Antiguo Testamento. Y que todo el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? A Jesús. Entonces su conocimiento más el poder del Espíritu Santo, él pudo con autoridad refutar a los maestros judíos. Porque dice que iba a las sinagogas. Imagínense cuánta oposición encontró allá. Y que por medio de las Escrituras, él decía que Cristo era el Mesías. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué hacía Esteban?
predicaba en las sinagogas. Cierto, refutaba con los... Exacto. Y se acuerdan que dijimos que había un paralelismo entre Esteban y Pablo, de que mucho de lo que pasó Esteban, Pablo lo iba a tener que pasar. Ya estamos viendo a Pablo dando los mismos pasos de Esteban. Ahora, ya antes él era el que en la sinagoga estaba probando la muerte, y ahora él está ahí siendo juzgado por otros para que quizás más adelante lo quieran asesinar. Entonces continúa aquí, versículo 23 dice: después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matarlo. Vea, pasó un tiempo y ya no era solamente conversaciones de que ¿qué está diciendo? No, ya les empezó a dar ira por dentro. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. El Señor le habrá revelado de alguna manera. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con unos discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega. Ya vimos que los judíos de habla griega son judíos que nacieron fuera de Israel, ¿cierto? Pero ellos se proponían también a eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces, aquí la palabra dice en el verso 23, dice después de muchos días. Algo que hay que tener en cuenta, especialmente con el libro de Hechos, que es un libro histórico y narrativa histórica, es que muchas veces entre un versículo y el otro puede haber un lapso de mucho tiempo. Uno lo lee de corrido y piensa como que todo esto está pasando en un mes, 2 meses. No. Aquí por lo menos nos vamos a dar cuenta, gracias a otros versículos que van a sustentar esto, de que hubo un lapso de tiempo. Entonces aquí Lucas está diciendo después de muchos días. Ahora la pregunta es, ¿cuántos días? ¿Cuánto es mucho, Lucas? ¿1 mes, 2 meses? Para ser más específico, es un periodo de 3 años. ¿Por qué sabemos eso? Vamos a Gálatas. Aquí en Gálatas 1 del 15 al 18 dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas, o sea, a Pedro, y me quedé con él 15 días. Pablo ahí ya nos está poniendo todos esos eventos históricos. Nos está diciendo, después de yo haber ido a Damasco y encontrarme con el Señor Jesús en el camino, mi vida fue transformada. Me quedé unos días en Damasco y empecé a predicar. ¿Cierto? Él dice ahí, yo no tuve necesidad de ir a donde los apóstoles. ¿Por qué? Pues porque es que el que me mandó a mí a predicar fue el Señor Jesús. O sea, a mí no fue un apóstol el que me vino. Entonces yo no tuve necesidad de ir donde los 12, ni consultar con nadie, dice él ahí. Pero dice, me fui de inmediato a Arabia. Entonces Pablo ahí nos está hablando de un periodo de tiempo que no hay mucha información de qué pasó. Pero nos está diciendo que se apartó. Se apartó para una zona de Arabia. Se cree, más adelante vamos a ver, que se cree que de pronto se fue para las regiones arábicas de las tribus nabateas. Hay una ciudad muy conocida donde hay unas ruinas muy famosas que se llama Petra. Oh, yeah. Yeah. Los musulmanes lo guardan. Entonces, los nabateos fueron la cultura que vivió en ese entonces. Y se cree que cuando habla de Arabia, no está hablando de la Arabia de hoy en día, sino de lo que se conocía en esas zonas arábicas en esa época. Y entonces se cree que de pronto Pablo se aisló para estas zonas del desierto. ¿A qué? Ahí es donde muchos teólogos, muchas personas dicen que puede ser donde fue su mayor parte de preparación. Un momento de meditación, momento donde Pablo estuvo separado, o sea, donde estuvo recibiendo revelaciones del Señor. No se sabe exactamente, podemos especular, pero no hay exactitud de saber qué pasó en esos 3 años. Lo único que Pablo nos dice es, me fui de inmediato a Arabia, de donde regresé a Damasco. De Arabia volvió otra vez a Damasco.
a la ciudad de donde había inicialmente salido. Y después de 3 años, o sea, pasó un transcurso de 3 años, fue que por fin subió a Jerusalén. O sea que en esos 3 años Pablo no fue a Jerusalén. Pablo ni siquiera conoció a los apóstoles en ese entonces. Dice, para visitar a Cefas, y me quedé con él 15 días. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, Pablo necesitó de un tiempo de silencio, de soledad. ¿Para qué? Para prepararse. Y vemos que esto no es algo nuevo para nosotros. Hemos visto que ese tiempo de preparación se ve en las Escrituras constantemente. Lo vimos en Elías, lo vimos en nuestro Señor Jesús, cuando se aparta al desierto antes de empezar el ministerio. Lo vemos en Juan el Bautista. Vivía en el desierto también antes de empezar a preparar el camino para Jesús. Entonces, si el Señor ha preparado a estas personas de esta manera, ¿no deberíamos nosotros también de cierta manera, quizás no aislarnos a un desierto, pero tener tiempos de quietud, de retirarnos? ¿Para qué? Para poder verdaderamente enfocarnos y recibir del Señor lo que Él nos quiere dar. En un mundo en el que vivimos, con los afanes en los que vivimos, con el ruido, no ruido de pronto físico, pero el ruido de todo, celular, redes sociales, el trabajo, o sea, vivimos en un constante ruido que verdaderamente no nos deja escuchar la voz de Dios. Y como a Elías nos pasa de que tratamos de buscar la voz de Dios en medio de todo eso, en medio del temblor, en medio del... Pero la voz de Dios es ese silbido apacible que solamente podemos escuchar cuando callamos todas las demás voces. Es necesario, como dijimos, apartarnos en silencio y quietud. Miren lo que dice Habacuc 2:20. Solo mediten en estos 2 versículos. La palabra dice Habacuc 2:20. Dice, en cambio el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. El Señor nos llama al silencio también. El Señor nos llama a la quietud. Mire lo que dice Salmos 46:10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Silencio y quietud. Guarde toda la tierra silencio. Entonces, la palabra nos llama a eso, pero es lo que menos hacemos, o por lo menos lo que yo menos hago. Todo el tiempo estoy buscando escuchemos esta prédica, escuchemos, cuando lo que necesitamos muchas veces es silencio total. Y dejar que el Señor hasta nos hable por la misma creación. Sonido del viento, sonido de los animales. Cerrar nuestros ojos y poder dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Y vemos cómo cambiaron los papeles. El que perseguía para arrestar y asesinar, ahora es perseguido para ser arrestado y asesinado. Cambió todo. No solo cambió su vida, sino que cambió los papeles. Segunda de Corintios 11:32 dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero Dios en su providencia le permite a él saber de esto. Pablo se entera, nos dice la palabra que se entera de las maquinaciones. Y gracias a Dios ya Pablo tenía un grupo de personas que creían en lo que él estaba hablando. Porque dice, ahí tenía sus seguidores. O sea que Pablo ya había empezado a formar una escuela de seguidores. Que ya llegó un momento que les tuvo que decir, muchachos, necesito ayuda. Me están buscando. Ok, tranquilo. Yo conozco a alguien que tiene una casa al lado de la muralla. Y esto era muy común. ¿Se acuerdan la historia de Rahab, de la ramera? Sí, en los muros allá, ¿cierto? De Jericó, que ella también, su casa estaba junto al muro. Entonces, esto era muy común, que hubiesen casas al lado de los muros de la ciudad. Y vemos, nos dice que el mismo Pablo lo bajaron. O sea, imagínense, el hombre que venía entrando quizás a caballo, con permiso del sumo sacerdote, que entra ciego y ahora tiene que salir de la ciudad como si fuera mercancía, en una canasta. O sea, imagínense hasta el punto que el Señor lo está humillando, pero ¿se acuerdan lo que el Señor le dijo a Ananías? Yo le mostraré a él cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Ya está empezando a sufrir por causa de Cristo, pero él está dispuesto porque sabe que es verdad, porque sabe que el encuentro que tuvo con Cristo es real. Y cuando nosotros, yo creo que la fe nos llega a convencer al punto de que decimos esto es verdad, vamos a estar dispuestos a sufrir, no vamos a tener temor a sufrir, porque sabemos que nos espera una recompensa mayor cuando salgamos de esta vida. Entonces Saulo emprende su viaje a Jerusalén por primera vez.
después de su conversión. No había bajado a Jerusalén en este entonces. Y dice que cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera un discípulo. O sea, solo imagínense esto. Imagínense él llegar a Jerusalén y todos como, ¿y este no es Saulo de Tarso? No, esperen hermanos. ¿Cómo que hermanos? ¿Usted qué viene a hacer aquí? No, esperen hermanos. Yo ya soy uno de ustedes. ¿Cómo que uno de nosotros? Yo creo que más de uno no le creyó. Más de uno pensaría que era parte de su trama o de su plan. Ahora diría, bueno, no nos pudo acabar por afuera, ahora va a tratar de entrar internamente a la iglesia para acabarnos. Habían muchos quizás que estaban ahí escépticos a él y pensaban que simplemente era un lobo disfrazado de oveja. Para muchos quizás era nada más que eso. Y miren que la palabra dice ahí trataba. Trataba es un verbo que continuamente, nos dice que él está intentando, no es como que lo hizo una vez, no. Él de múltiples maneras quizás intentaba, hey muchachos, por favor, en serio, créanme que yo, no hombre, ¿qué estás diciendo? Y dice que Saulo lo hacía, era una forma que él quería mostrarles que su conversión había sido genuina. Y finalmente aparece un hombre del que ya habíamos hablado un poco, cuando la historia de Ananías y Zafira, que aparece un tal Bernabé, que nos dice que era un hombre justo, un hombre de Chipre, que había vendido todas sus heredades, todas sus propiedades y había puesto el dinero a disposición de los discípulos, de los apóstoles. Entonces vemos que era un hombre con un corazón muy generoso. Y de hecho el nombre Bernabé significa hijo de consolación. Y ahora estamos viendo cómo él está aplicando esa consolación. Porque entonces en medio de estos no creerle a Saulo aparece un hombre, hijo de consolación, Bernabé, que dice, muchachos, démosle el beneficio de la duda al hombre. En serio, describe, entonces lo toma y lo lleva y describe cómo en Damasco Saulo había predicado y les dice, muchachos, es que Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Cuando iba en camino a Damasco le pasó esto y esto, y estuvo predicando en Damasco. Estuvo allá predicando. Entonces, ahora, si este testimonio viene de parte de Bernabé, ya los apóstoles de pronto dirán, bueno, pues si Bernabé lo está diciendo, no va a ser mentiras. Entonces deciden como creerle, ¿cierto? Entonces, después de ser aceptado, ¿se acuerdan que leímos Gálatas 1:15 que nos decía que se quedó con ellos 15 días? Miren que Pablo, por eso es que la Biblia hay que leerla porque cuando uno lee aquí uno queda perdido. Pero ya después este libro nos complementa y nos dice, él fue solo 15 días con los apóstoles allá en Jerusalén. Y andaba por todas partes en Jerusalén. Entonces después de que lo aceptaron, yo creo que él dijo, se sintió como que soy parte de ellos. Por fin, ya soy uno de ellos. Y yo creo que él andaba por todas partes sintiéndose ya como, codeándose con los 12. Y dice que andaba por todas partes y hablaba abiertamente el nombre del Señor Jesús. Y igual que Esteban, como hablamos ahorita de ese paralelo, Saulo se dedicó a predicar a los helenistas. Pablo empezó a predicarle mucho a la gente de su raza, por decirlo así, porque acuérdense que Saulo era un judío nacido en Tarso. Y ya hablamos de que Tarso era Turquía, era un judío nacido fuera de Israel. Entonces era un judío griego. Y él les empezó a hablar a los judíos griegos. Él no se enfocó en los judíos, sino los judíos de habla griega. Igual que Esteban, porque Esteban también era helenista. Pero vemos que estas personas empezaron fue a querer eliminarlo. Igual que lo que estaba pasando con Esteban, estas personas no les estaba gustando la predicación de Saulo. No les estaba gustando y la verdad se estaba levantando, era mucha controversia y se estaba levantando mucha gente en contra. Y la iglesia descubrió que casi era tan malo a Saulo con ellos como en contra de ellos. Empezaron a darse cuenta que, espere, el haber aceptado ahorita a aquí nos estás trayendo problemas. Estábamos nosotros aquí pudiendo como ya predicar un poco más tranquilo y ahora está viniendo él y estás como echándole leña al fuego. Como dice Saulo, cójala suave, hermano. Yo sé que está emocionado, yo sé que usted se acaba de convertir, pero suave. Pero Saulo no, Saulo iba con candela, celoso, al punto de que a donde entraba
salía prácticamente que lo querían matar. Sin pelos en la lengua, como decimos en Colombia. Sin endulzar las cosas, sin sugarcoating, right? Nada, como es. Y yo creo que más de un apóstol era como, hermano, nosotros ya sabemos lo que es eso, estuvimos con Jesús y sabemos lo que era Jesús hablando así. Sabemos que eso es suave, pero no. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Hermano Saulo, necesitamos que usted se vaya otra vez para su casa, hermano. Tómese un tiempito, un sabático, pero ojo, porque es que usted nos está metiendo aquí en problemas. Déjenos que ahorita la cosa está suave, estamos aquí evangelizando, pero hermano, usted está aquí acabando con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, Cesarea está cerca de Jerusalén, no está muy lejos, es el puerto. Saben que me gusta siempre agregarle la parte geográfica para que ustedes entiendan también. Entonces está hacia la costa del Mediterráneo. Y Cesarea es una de las ciudades donde hay puertos. Hoy en día es donde llegan cruceros, Cesarea Marítima. También es el lugar donde estaba ahí varias cosas del gobernador. Ahí, por ejemplo, había una casa del gobernador donde Pilato muchas veces iba. Ahí en Cesarea tenían coliseos donde acostumbraban a poner también ahí en juego a los cristianos para perseguirlos. Y se cree que también Saulo en algún momento estuvo más adelante encarcelado, pues, o emprisionado también allá en Cesarea Marítima. Y de ahí entonces obviamente lo mandan a Tarso, ¿cierto? Ahí lo montan en un barco y chao Saulo. Y vamos a ver que Saulo desaparece otra vez de la historia por un tiempo, porque vamos a ver que los próximos 3 capítulos de Hechos vuelven y retoman a Pedro. ¿Se acuerdan que hizo como un cambio de Pedro a Saulo y ahora va a volver otra vez a Pedro? Pero esta vez, ya después de esos 3, ya Pedro sí prácticamente se desaparece y estamos solo con Pablo. Y el Señor también había advertido a Saulo para salir de Jerusalén. Miren lo que dice Hechos 22, del 17 al 21. Y yo creo que por esa razón Saulo se dejó convencer y acató a los consejos que le estaban dando los hermanos de que se fuera. Porque si este hombre no hubiera recibido de parte del Señor esa instrucción o digamos él dice, ¿cómo así? No, yo voy a seguir predicando. Pero miren lo que dice. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me respondió, vete, yo te enviaré lejos a los no judíos. Prácticamente eso fue lo que marcó el hecho de que Saulo entendió que su predicación no iba a ser para los judíos. Como quien dice, Saulo, no, yo sé que quieres predicar y quieres ir a Jerusalén. Eso no es lo tuyo. Yo te tengo preparado para otra cosa. Vete de Jerusalén. Ese ministerio yo se lo dije a Pedro. Pues no le dijo literalmente eso, pero es como el Señor tenía preparado, porque el Señor sí le dice, yo te enviaré lejos a los no judíos. Ahí Pablo entendió que él iba a ser un ministro para los gentiles. El predicador de los gentiles. Y de ahí, como les dije, vuelve a haber un lapso de tiempo donde no se sabe mucho. Gálatas 1:21 nos dice, Pablo narra y dice, más tarde me fui a las regiones de Siria y Sicilia. Es lo único como que se sabe. En ese periodo de tiempo donde no se escucha mucho de él, simplemente sabemos que él fue a Siria y a Sicilia. Él no se quedó quieto. Saulo no se quedó quieto. Durante ese tiempo, él sale de escena por un tiempo, pero no deja de hacer la obra de Dios. Y aquí retoma la historia con Pedro otra vez. Versículo 31 dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Y Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor.
Entonces, la salida de Saulo de Jerusalén y algunos cambios políticos, obviamente sale Saulo, se tranquiliza la cosa, pero también es bueno ver la historia. Ok, ¿qué estaba pasando políticamente en la época de Jesús? Y puede irse uno para la historia secular y ver qué estaba pasando con el Imperio Romano en el año, ¿cierto? 40, 50 después de Cristo. Y vemos que algunos cambios políticos ayudaron a la iglesia a fortalecerse. Pilato en esta época fue derrocado como gobernador. Y recordemos que Pilato pues, fue el que crucificó al Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Acuérdense que en Israel había un rey también. Estaba un gobernador romano, pero seguía habiendo un rey que tenía limitación en cuanto a su gobierno. Pero al Pilato ser derrocado, Herodes Agripa logra empezar a tener más autoridad en su reino y restringe la libertad de acción de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Que no permitía al punto de que llegaran como locos, o sea, no. Acuérdense que los judíos son muy conservadores. El romano era el que estaba. ¿Por qué llevaron los sumos sacerdotes a Jesús a donde los romanos? Porque ellos no iban a asesinar a Jesús. Ellos sabían que para ellos no pueden, es pecado. Pero los romanos son unos bélicos. Matar a un hombre inocente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues Agripa es judío. Entonces, ellos dicen, no, muchachos, yo sé que ustedes la tienen en contra de esos cristianos, pero vamos a parar estas persecuciones de muerte. ¿Y eso qué trae? La palabra dice, un tiempo de paz. Empezó a haber un tiempo de paz donde empezó ¿qué? A consolidarse la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria. Y lo bonito es ver que históricamente coincide con esto. ¿Sí ven cómo la historia simplemente afirma lo que dice la palabra? No es como que, ay, ve, tan raro y de un momento a otro ya tuvieron paz después de que lo estaban persiguiendo. No, hay razones de por qué. Y Pedro, que estaba recorriendo toda la región, Pedro no paraba. Pedro no estaba en una iglesia ya predicando y ya, o sea, era el super Pedro, estamos hablando del super Pedro, del apóstol de apóstoles, el que ya todo el mundo, mejor dicho, pero Pedro no estaba ya sentado en su trono de oro y con su corona de oro, como lo quieren hacer ver muchas veces algunas religiones. De que es el intocable, de no se le acerquen, lo tienen que besar. No. Pedro recorría toda la región, iba y visitaba a los creyentes, no a las mega iglesias, a los creyentes. Miren la humildad de este hombre. Miren la humildad de este hombre. Es Pedro, el apóstol Pedro, y aún así está yendo a visitar a los creyentes. Y allí se encuentra un paralítico. Entonces, a pesar de su influencia y popularidad, Pedro nunca dejó su ministerio personal a individuos. Pedro seguía yendo a visitar al enfermo, al paralítico, a la viuda, sanando, ayudando, predicando. ¿Qué está haciendo? Imitando a Jesús. Jesús nunca estuvo en posiciones de prestigio. No, ¿qué hacía Jesús? Sí, aunque le hablaba a multitudes, se enfocaba en el enfermo, en la viuda, en la mujer rechazada, en el pecador. Y Pedro entendió que el poder venía de Cristo. Él nunca buscó su propia exaltación. Mira lo que dice Juan 15, del 4 al 5, un versículo muy conocido, que la palabra dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, dice Jesús. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Pedro recordó eso. Separado del Señor no puedo hacer nada. Es Él a través de mí. El poder no viene de mí, viene de Él por medio de mí. Y eso fue lo que él entendió. ¿Qué dice él ahí cuando se le acerca a este hombre lisiado? Eneas, Jesucristo te sana. No le dice, Eneas, levántate. No, es Eneas, no soy yo. Jesucristo te sana. Y miren que en este momento, o sea, es importante ver que al instante, o sea, fue una sanación inmediata. Hasta ahora hemos visto que los milagros que han ocurrido son milagros inmediatos. O sea, estamos viendo eso. Los milagros que nos narra aquí el Nuevo Testamento son milagros inmediatos. No fueron progresivos,
como el cojo también sentado en la puerta hermosa pidiendo limosna, que se paró y empezó a saltar. Todo, o sea, estamos viendo que son milagros inmediatos. Y esa participación activa de Pedro en el ministerio hacía que Dios pudiera dirigirlo. ¿Qué quiere decir eso? Pedro se movía y al moverse Dios le indicaba dónde ir. Pedro no estaba quieto esperando, Señor, háblame, muéstrame, ¿qué hago? Hasta que tú no me hables, yo no me muevo de aquí. Él entendió, él dijo, yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer, que es cumplir con la gran comisión. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, predicar el nombre de Jesús, ¿cierto? Sanando enfermos, todo. Y el Señor, mientras él activamente iba obrando, el Señor le iba mostrando qué hacer. Le iba dando oportunidades ministeriales. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros más activos, y activo no quiere decir estar haciendo un montón de cosas, pero significa es estar en todo momento con esa mentalidad de Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Ok, voy a hablarle a esta persona. No sé si el Señor me está diciendo que le hable o no, voy a hablarle. Y a lo mejor ahí el Señor, ¡pum!, te muestra algo. Vemos que la ciudad de Lida estaba situada a unos pocos kilómetros de la costa de Jope. Y actualmente esa es la ubicación, la ciudad de Lida, es la ubicación actual donde está el aeropuerto internacional de Israel, el Ben Gurión. Entonces esa ciudad, digamos, todavía hoy en día pues tiene mucha parte histórica. Y la actividad de Pedro en este lugar llevó a que todos, miren lo que dice ahí, que todos los que vivían, miren ese absoluto que la Biblia dice, todos. Después de ese milagro, todas las personas que vivían ahí se convirtieron al Señor. No dice muchos, algunos, todos. Imagínense lo que es todo un pueblo. A razón de un milagro convertirse. Dígame si eso no nos muestra el propósito de por qué hacían milagros los apóstoles. Lo hemos hablado varias veces. ¿Qué propósito tenían los milagros? Exactamente. Mostrar el poder del Señor y que la gente se convierta. Era el propósito. No para ellos ganar prestigio, no para ellos, no, para que vieran el poder de Cristo y creyeran. Y eso dio la vuelta. Miren, ahí la palabra que se utiliza se convirtieron al Señor es epistrefo. La palabra griega epistrefo, que quiere decir dar la vuelta. Es como voltear. Epistrefo. Dar la vuelta. ¿Y qué es eso? Arrepentimiento. Convertirse. Entonces vemos que la conversión es eso, es dar la vuelta. Más que simplemente un cambio de mentalidad, es un cambio de vida. Es simplemente no solo sí, yo pienso ahora distinto, no, es ahora mi vida es completamente distinta, ya no voy en esa dirección, voy hacia allá. Dice la misma palabra griega. Todos en ese momento dieron la vuelta y se convirtieron al Señor. Sus vidas giraron 180 grados y se convirtieron al Señor. Y Pedro claramente entendió que él únicamente era una herramienta más que venía de Dios. Amén. Miren lo que él dice. Él mismo dice en 1 Pedro 4:11. Pedro dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Para Pedro todo era Jesús, Jesús, Jesús. Continúa aquí. Hechos 9, 36, 39. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Y sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, ya hablamos de que Lida está apenas a unos cuantos kilómetros, 15 kilómetros para ser exactos, de Jope, los discípulos que estaban allá se enteraron de que Pedro estaba en Lida. ¡Hey, muchachos! Pedro está en Lida. ¿Cómo así? Vaya, llámelo a ver si puede hacer algo por ella. Y lo mandan a llamar. Y lo encuentran y le ruegan, por favor, Pedro, venga usted a Jope enseguida. Y sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorca había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate.
Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes se las presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era un curtidor de pieles. Entonces se nos dice que Tabita era una discípula. Miren la diferencia. El primero que nos habló la palabra, ¿cierto? Que fue este hombre llamado Eneas, simplemente nos dijo que fue a visitar, se encontró un paralítico. La palabra no especifica que era un creyente. Aquí sí, nos dice, era una discípula del Señor que vivía en la ciudad de Jope. Y esta mujer era conocida por algo. Era la mujer que, mejor dicho, la mujer del buen corazón. Es esa mujer que todo el mundo conocía en el pueblo porque era la mujer que a todo el mundo quería, que era siempre toda nice, toda dulce, que ayudaba a los pobres, que les tejía ropa, porque confeccionaba ropa, ¿cierto? Y siempre estaba haciendo buenas obras, no porque las necesitara para ganarse su salvación. Hacía buenas obras porque era salva. Era una mujer que entendía que sus buenas obras eran el fruto de su salvación, no eran la razón para ser salva. Y esta mujer era un claro ejemplo de una discípula, como lo describe la palabra. En Efesios 2:10, mire lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No es solamente saber que fuimos hechos para buenas obras, sino ponerlas en práctica. Y Colosenses 1:10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Y pues qué mejor ejemplo de la mujer Proverbios 31. Dice, Proverbios 31:20 dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Una mujer que entendía que la ayuda al necesitado era el ministerio de Jesús. Una mujer que entendía que debía extender su mano al pobre, al necesitado, porque eran las personas que la sociedad rechazaba. Pero había una Dorcas. La amaban. Mire qué dice. Cuando fueron al cuarto, todas las viudas se presentaron llorando y les mostraba las túnicas. Mire lo que me hizo Dorcas. Mire qué belleza. Mire. Pedro, por favor, haga algo. Pedro entra, sube al cuarto, a la planta alta. Pero es impresionante lo que dice. Dice, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro quizás podría tener de pronto ese convencimiento de que entrar y decir, Tabita, levántate. Y quizás la hubiera resucitado. Pero Pedro, ¿qué hizo? Se humilló. Señor, a puerta cerrada él y la muerta. Señor, yo no sé qué va a pasar. O sea, no sé qué quieres que haga en este momento. Se puso de rodillas y oró. Y en ese momento es donde Pedro decide, el Señor le revela y le muestra. Y en ese momento dice, como dice acá, una vez más él entendió de dónde provenía el poder. ¿Se acuerdan que hablamos que con Eneas, él le dice, Eneas, el Señor Jesús te sana? Ahora mismo él también. O sea, se pone de rodillas porque primero tiene que entender que el poder no viene de él, viene de Cristo. Y en ese momento él ora por ella. En el 40 dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto, se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerta le dijo, levántate. Ella abrió los ojos y se incorporó. Entonces vemos que la oración reconoce la dependencia de Dios y su poder. Cuando nosotros antes de actuar nos ponemos de rodillas en oración, estamos reconociendo, Señor, o sea, es una muestra de que estamos diciendo, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Esto no es en mis fuerzas, esto es en tu poder, es en tus fuerzas. Entonces siempre, les recomiendo, siempre antes de tomar una decisión, antes de que el Señor nos mande a hacer algo, antes de cualquier cosa, oremos, pongámonos de rodillas, pongamos eso delante del Señor. No pensemos que porque tenemos el conocimiento o hemos estado muy espirituales últimamente, I got this, yo tengo esto. No, nosotros nada de lo que hacemos. Y si lo llegamos a hacer, es el Señor, es por su gracia. Oh, que me fue muy bien, wow, tremendo mensaje el que di. No fuiste tú, no fuiste tú. Fue el Señor a través de ti, fue la gracia del Señor a través de ti. Todo lo que tenemos es gracias a Él, todo lo que tenemos es por su gracia. Y lo dice la palabra en Efesios 3:20, dice, al que puede hacer muchísimo más
de lo que todos nosotros podamos imaginarnos o pedir o incluso hacer, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces Él puede hacer muchísimo más. Entonces por eso pongamos todo en manos de Dios. Pedro ahí a lo mejor, quién sabe qué habría podido lograr en sus fuerzas. Él se fue en oración porque sabía que Dios podía hacer muchísimo más de lo que él creía. Quizás él decía, yo no sé si va a resucitar. O sea, yo he visto a mi maestro resucitar personas, pero yo no he resucitado a nadie. O sea, yo creo que fue tan un momento donde Pedro... Yo creo que por eso mandó a sacar a todo el mundo. Digo, Claro, claro, sacó a todo el mundo. ¿Y qué hizo? Señor, yo necesito que me respaldes. Yo necesito, me acaban de llamar desde Lida, o sea, acabo de pegarme este viaje, me trajeron, respáldame, pero no para mi gloria, sino para tu gloria. ¿Y qué hace él? Ora, y esta mujer resucita. Miren lo que dice aquí, esto es una historia. Hace muchos años, 5 estudiantes universitarios fueron a Londres para oír predicar a Charles Spurgeon. Llegaron temprano al tabernáculo metropolitano y encontraron las puertas cerradas. Mientras esperaban en uno de los peldaños, un hombre se les acercó y les preguntó, ¿les gustaría ver el equipo de calefacción de esta iglesia? A eso no habían ido, pero concordaron en ir con él. Los llevó al interior del edificio por un largo tramo de escaleras y entraron a un pasillo, al final del cual abrió una puerta dentro de un salón grande lleno con 700 personas orando de rodillas. Ese, les dijo el guía, que no era otro más que el mismo Spurgeon, ese es el equipo de calefacción de esta iglesia. Solo pónganse a pensar, imagínense, 700 personas orando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque hemos perdido la importancia de la oración en nuestras vidas personales y en la iglesia. O sea, no, hemos llegado a pensar que tenemos el control de esto. Hemos llegado a pensar que podemos y estamos siendo cristianos fríos, sin oración. ¿Y por qué estos ministerios de estas personas y este legado de estas personas llegó a ser lo que era? Oración. Oración, porque la época de ellos no fue distinta a la de nosotros. Sí, hoy se está viendo mucha inmoralidad, mucho degenere, todo. Pero estas personas estuvieron también perseguidos. Estas personas también, incluso algunos hasta peor que hoy en día. Entonces, ¿qué hacía que ellos pudieran ser fuertes y ser lo que fueron? Un Charles Spurgeon llamado el príncipe de los predicadores. ¿Qué fue? La oración. La oración. Y para Jesús la oración fue crucial. Antes y después de llevar a cabo algo. Imagínense, el mismo Hijo de Dios buscaba al Padre antes de hacer algo y después de llevar a cabo algo. ¿Antes de qué? Dice la palabra, Lucas 6, 12, 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Padre, muéstrame quiénes van a ser mis discípulos. El mismo Hijo de Dios orándole al Padre. Y después de esa noche de oración, Jesús tenía claro quiénes iban a ser sus discípulos. Ahora, después, Mateo 14, 22, 23. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras despedía a la multitud, a la que alimentó panes y peces. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí el sol. Había acabado de suceder tremendo sermón. Él pudo haber sido a dormir o con los discípulos a celebrar. Muchachos, wow, qué tremendo. ¿Vieron esa montaña llena? ¿Cuántas personas crees vos? ¿Qué? 3,000, 5,000. No. Muchachos, váyanse ustedes. Yo los alcanzo después. Yo necesito ir a orar con el Padre. A lo mejor fue donde él a llevar sus cargas. Porque imagínense, o sea, la carga que trae ministrar. La carga espiritual. Acuérdense, Jesús fue 100% hombre, como nosotros. No podemos pensar que, pues que él era más espiritual, pues porque él es Dios y entonces por eso le queda más fácil orar. Pero era hombre, tenía carne, le daba sueño. Pero él entendía que ese era su motor, su fortaleza. Él para todo iba al Padre. Él dice, yo nada puedo hacer por cuenta propia. Nada.
Todo tiene que ser con el Padre, su palabra, el poder del Padre. Y entonces el milagro de Dorcas, más que para su beneficio personal, era para que muchos creyeran en el Señor. Una vez más vemos que los milagros apuntan a Cristo. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Y ahí finaliza ese versículo diciendo, y se quedó en Jope un buen tiempo. Entonces Pedro, ¿cierto? Va a Jope, ¿cierto? También quiero aquí geografía. Jope también es otra ciudad de puertos, también en la costa mediterránea, cerca también, como vimos, de Lida, ¿cierto? No está lejos de Lida, ya vimos que Lida es donde está el aeropuerto hoy en día internacional. Jope está cerca y también cerca de Tel Aviv, o sea, está muy cerca, digamos, en esa parte, es muy bonito. Y no sé si a ustedes les recuerda el nombre Jope, alguna otra historia de la Biblia. Jonás. ¿Se acuerdan del Jonás? Profeta Jonás, que el Señor le dice, ve a predicar a Nínive, ¿cierto? Y él se va para Jope, monta en un barco rumbo a Tarsis, pero ahí conocemos la historia. Pero Jope fue el lugar donde él embarcó, era el lugar de puertos. Entonces Pedro se va a este lugar y dice que se queda unos días más allá, sirviendo a las personas. Y mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir a Jope, y allá vimos la casa donde se cree, ¿cierto?, que Pedro pasó ese tiempo en la casa del tal Simón el curtidor. Esta foto la tomé yo. Esa foto fue tomada por mí. Entonces nos dice que se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Pero este verso es de gran importancia. O sea, acuérdense, todo en la Biblia tiene importancia. ¿Por qué? Primero, porque, o sea, vamos a ver lo que va a suceder ahorita a partir de esta historia. O sea, lo que está pasando en este momento de que Pedro se quede en la casa de este hombre tiene mucha relevancia para lo que va a pasar en el capítulo 10. Acuérdense que hasta ahora Pedro solamente le está predicando a judíos. Y Pedro todavía tiene su cierta cosa, a pesar de que ha sido transformado por el Señor, todavía tiene su cierta cosa hacia los gentiles. No nos echemos cuentos, Pedro todavía no cree que esto es para los gentiles. Primera prueba que el Señor le está poniendo: quédese en la casa de un curtidor de pieles. Bueno, pero espere. ¿Quién es un curtidor de pieles? Hay que entender, en este siglo, ¿quién es el curtidor de pieles? Y eran personas despreciadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque trataban con pieles de animales muertos. Y acuérdense que para los judíos todo lo que fuera cadáveres... exacto. ¿Qué decía? Impureza. Por ende, esta persona no se puede congregar. Esta persona no puede ir al templo porque está continuamente impura. Y el Señor le está pidiendo a Pedro que se quede en la casa de un tal Simón curtidor de pieles. Primer prueba que le está poniendo el Señor para empezar a romper ese paradigma, eso que tenía esa fortaleza de que esto es solo para judíos. Y eso nos va a llevar más adelante al capítulo 10, que no me voy a adelantar mucho, pero es donde vamos a ver la historia de Cornelio. Cornelio, acuérdese, oficial romano, donde el Señor le va a mostrar a Pedro: hey Pedro, estás muy equivocado, esto no es solo para judíos, porque Cristo, dice la palabra, ¿cierto?, entregó su vida por todos. Tanto amó Dios al mundo que entregó su vida para que todo aquel que crea en Él. Exacto. Y el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente el judío. Entonces, Dios estaba comenzando a trabajar en Pedro y mostrándole que esa salvación no abarca solo a judíos, sino al mundo entero, sin importar su raza, su trasfondo, su profesión, el pecado, su pecaminosidad, nada. Y por ende nosotros tampoco somos quien para decir esta persona sí, esta persona no, esta persona es muy pecadora, esta persona es de otra religión. No, el evangelio es para todos. Amén. Efesios 2:12, miren lo que dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Pablo hablándonos a los gentiles. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Cristo mismo nos ha traído a la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz
derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Bendito sea el Señor Jesús, porque gracias a Él estamos todos nosotros aquí. Porque dudo que aquí haya algún judío. ¿O sí? Bueno, se tienen que hacer las pruebas de ADN, a ver. Preguntarle a MyHeritage. Pero sí, pero hasta ahora, hasta donde sé, Yo creo porque todos somos medio indígenas. Bueno, sí, María de pronto puede tener sangre judía, pero pero gracias a Cristo nos hemos unido todos nosotros a un solo cuerpo. Y bueno, con eso finalizamos el capítulo 9. Hasta la próxima, con el capítulo 10 comenzamos.